Bien, compañeras y compañeros, pues continuamos. ¿Qué es la arquitectura paleolítica? Bueno, pues vamos a comenzar primero a entender cómo se organizaban estos grupos del paleolítico. Primero, mediante las migraciones que se van repartiendo a lo largo del mundo, ellos van poblando las diferentes partes del continente asiático, africano y europeo principalmente, mediante hordas. Las hordas, un montón de clanes, sin una gran organización, sino realmente todos van en una gran cantidad de personas hacia otro punto, buscando mejores condiciones climáticas y mejores recursos para alimentarse, buscando adecuar el medio a sus necesidades. Por lo tanto, adecuaban ramas, adecuaban cuevas, adecuaban diferentes elementos de la naturaleza para ellos resguardarse un día, 2 días y se iban, dejando en su rastro pues una serie de ecofactos y artefactos principalmente. Estas hordas se van a caracterizar por ser nómadas, obviamente. Nómada es aquellos que no tienen un lugar fijo y que se van moviendo de un lado a otro, ¿ok? Había algunos grupos nómadas que daban vueltas o que tenían una región o una zona muy específica. A veces a eso se les conoce como culturas. Después veremos qué es esto de la cultura, ¿ok? Eran culturas, otras sí se movían de un lado a otro, de una región a otra, y dejaban, insisto, restos materiales, ecofactos y artefactos en todo este trayecto, como los peregrinos hoy en día que te dejan toda la basura, bueno, algo así. Los nómadas son recolectores, cazadores y pescadores, y se organizaban por familias. Entonces estaba el líder, el padre o la madre de la familia, y estas familias se agrupaban con otras familias y formaban un clan, que por lo tanto tenían una cierta similitud en cuanto al parentesco. Entonces, estas familias que formaban clanes eran considerados tribus, ¿ok? Eso es algo muy importante de entender. Entonces, comúnmente los hombres eran los que cazaban, mientras que las mujeres eran las que recolectaban. Aquí tenemos de las primeras evidencias arqueológicas de vivienda en Terra Amata, Niza, Francia, de hace 400.000 a hace 300.000 años. Estamos hablando que corresponde ya a un periodo muy tardío del Paleolítico inferior, en donde encontramos cómo estas especies de Homo erectus tardío, muy seguramente, generaron un espacio interior en donde encontramos, gracias a los artefactos y ecofactos dejados, que estas zonas eran utilizadas para un área de trabajo, hacer lascas, hacer puntas de flecha, generar algunos elementos de madera, de hueso. Existía o existe un hueco con hollín, que significa que era la hoguera, y se encontraron todas estas evidencias de artefactos porque fueron elementos naturales modificados para generar una especie de larguero con 2 postes, no podemos decir que son columnas, son 2 postes y un montón de ramas que se fueron entrelazando entre sí sobre este poste. Aquí está el poste, se entrelazan, y además existe un poste, quiero que se vea bien aquí, ahí está, un poste que va sosteniendo este larguero y el entretejido. Y la parte inferior de estos carrizos de madera son piedras, parcialmente enterrados. Esta es una vivienda nómada que se utilizó quizás un periodo más amplio, pero que al final fue abandonado, porque son nómadas. Otra de las viviendas antiguas, pero ya estamos hablando que esto corresponde a un paleolítico superior, es en Ucrania. Como encontramos cabañas con huesos y pieles, pues de lo que comían. Se protegían con las pieles, mira qué inteligentes, y no les entraba el frío, o no tanto.
Hay otro en Francia que es la de Epicévin, que es una tienda tipo tipi, en donde a partir de una serie de elementos de madera, en la parte de arriba con un nudo y rodeado de pieles trabados por piedras, podrían generar un área de refugio y en la parte de afuera tener su hogar, su hoguera pues. De ahí viene la idea de hogar, eso luego lo verán en teoría. Estos esquemas son los más comunes. Claro, hay una gran variedad, ¿no? De hecho, aquí les muestro, por ejemplo, esta que también es una choza que se dio en una cueva en Francia llamada Lazaret, en donde encontramos que al interior de la cueva lo que hicieron para resguardarse del frío y seguramente de animales era una estructura de madera para sostener unas pieles, y entonces hacían una especie de choza la cual podían ellos refugiarse. ¿Cuál es la diferencia entre choza y tienda? La tienda la podías quitar y te la llevabas, o la construías más fácil y era más fácil de que se destruyera o se empezara a dañar. En cambio la cabaña la dejas ahí y se acabó, te vas. Encontramos aquí otras, estas pertenecen, si no me equivoco, a Ucrania, en donde encontramos un esqueleto de madera con una excavación en donde se enterraban estas maderas y ponían los huesos y las pieles de los animales que consumían para resguardarse y tener calor. Tenemos esta otra tienda en Monteverde, que es Chile, donde encontramos el manejo de madera y pieles, o estas llamadas cabañas poliédricas por su forma, que había también circulares, poliédricas de varios lados, en Alemania, en Gonzendorf, si se pronuncia así, no lo sé, también para generar estas tiendas. Estas se siguieron desarrollando en el norte de Europa, mientras que Egipto hacía pirámides, el norte de Europa seguía con ese tipo de arquitectura. ¿Ok? ¿Qué pasa con la sociedad del Paleolítico? Encontramos que eran nómadas, cazadores, recolectores, lo habíamos nombrado. En el Paleolítico medio y superior encontramos los primeros entierros. Y es algo muy importante porque ya entienden a otras personas como parte de su clan, de su familia, de su tribu. No te la comías ni la dejabas por ahí, sino decías, este fue mi papá o este fue mi mamá, la voy a enterrar aquí. ¿Cómo saben que no fue una muerte accidental? Porque los arqueólogos encuentran que hay una serie de cofactos y artefactos que rodean estos entierros. Por lo tanto, sabes que es parte de un ritual. Encontramos también en las mismas cuevas y en los mismos ecofactos evidencia de rituales y actividad artística. Nos habla entonces ya de que las mujeres y los hombres buscaban entender su medio y trataba de representar su medio a través de expresiones pictóricas, escultóricas. Las cuevas, la cueva en sí no es arquitectura, pero el espacio que encontramos, y si este espacio lo zonificas, y aquí generas un área para dormir, un área para comer, un área para descomer, un área para qué sé yo, en ese momento cuando tú organizas un espacio, podemos comenzar a hablar de arquitectura. Por lo menos de una zonificación o de una importancia en la estructura del uso de un espacio existente. En sí la cueva no es arquitectura, pero el espacio, el manejo y la zonificación del mismo, podríamos decir que son primeros indicios de complejidad cultural arquitectónica. Porque dejan además un montón de huesos, dejan artefactos, dejan mucha basura, que serían restos arqueológicos. En estas cuevas se han encontrado gran cantidad de pinturas murales. Se sabe que esto es hierro, por lo tanto es parte de un mineral, es piedra, tierra, con un alto índice de hierro, que al momento de poner algo y escupir este mineral con agua, obviamente, te va a dejar una impronta, así se llama, que es la marca de algo. Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, estas pinturas murales en las cuevas de Ardales, Maltravieso y La Pasiega en España de hace 66.000 años.
en donde entonces estas pinturas son pinturas minerales, así se les conoce, porque los minerales de las piedras y las tierras, al momento de hacer una especie de pasta, tú podías comenzar a aplicarlas y generar cosas así. ¿Cuál es el significado de esto? Al día de hoy se desconoce, no se sabe si era algo ritual, si era simplemente marcar las escenas de lo vivido por la tribu. De pronto hay diferentes escalas, no se sabe si a lo mejor los más chiquitos fueron los animales más fáciles de capturar, mientras que los más grandes los veían así como los más difíciles. Hay muchas hipótesis. Estas son pinturas rupestres de la cueva de Lascaux en Francia de hace 14.000 años. Uno de los sitios del Paleolítico más visitados. De hecho, quien lo busque es algo interesante porque hicieron una recreación igual a un lado para evitar su deterioro por el turismo. Encontramos las famosas Venus del Paleolítico. Significa que las mujeres y los hombres comenzaban ya a manejar piedras, tallarlas y darle una forma. ¿Para qué? ¿Juguetes? Los arqueólogos dicen que estos son elementos votivos, o sea, religiosos, que tenían algún fin ritual, mágico, religioso. No se hablaba de un dios, pero sí se hablaba de las fuerzas de la naturaleza, la luna, el agua, la tierra. Aunque todavía este pensamiento no estaba muy bien desarrollado y lo encontramos hasta las primeras grandes culturas, sabemos que aquí la idea de la superstición, la idea de la fertilidad, la idea de la muerte, comenzaban a ser ideas abstractas muy importantes en el pensamiento de las mujeres y los hombres del Paleolítico. Encontramos, por ejemplo, la Venus de Lucerne, la Venus de Windeldorf y la Venus de Grimaldi. Algo muy característico de estas Venus son la exageración de los atributos femeninos en cuanto a caderas, en cuanto al busto, lo cual nos da a entender que existía una especie de obsesión por los rituales y o las deidades matriarcales, en donde la mujer tenía un peso muy importante. Podemos ver que además hay elementos en la Venus de Willendorf, se pueden ver hasta los genitales femeninos. Sin embargo, algo que yo creo que porque les costaba mucho trabajo, los rasgos de la cara no se representan, pero sí podemos ver lo que consideraban fertilidad, una mujer fértil, con mucha cadera y con mucho busto. ¿Cuál será el significado real de esto? Tampoco se sabe porque no existía escritura. ¿Ok? El Holoceno va a ser esta nueva etapa geológica que nace una vez que termina la edad de hielo. En la edad de hielo vemos la extinción de las últimas especies de la megafauna, los mamuts. ¿Qué pasa con el Holoceno? Pues aquí podemos ver un mapa de hace 18.000 años en donde vemos, quiero que vean las costas. Vean por ejemplo aquí lo que es Miami, la Florida, como de pronto es más amplio que la actual, la línea amarilla es la actual. Podemos ver de toda esta región, como de pronto pues un casquete que los unía, o aquí de pronto había más tierra al norte de Australia, o en las islas de Java, Indonesia, etc. ¿Por qué? Porque como había mucho hielo, había poco nivel del mar. Una vez que comienzan a derretirse, el nivel del mar sube, inunda los territorios de las costas, comienza a cambiar el clima y el clima se hace más benevolente, se hace más agradable. Y es aquí donde, esto ya lo habíamos visto, entendemos que ahora los nómadas paulatinamente comienzan a hacerse sedentarios y se convierten en agricultores, ganaderos y pescadores. Significa, yo ya entendí que si dejo aquí una semilla, crece y puedo yo sacar mi propio alimento y no tengo que andar atrás de un animal por todo el mundo buscándolo. ¿Ok? Esto me exige que yo busque un lugar adecuado para sentarme, con un contexto importante para yo poder desarrollarme. En este momento que estamos hablando del 8000 al 6000 antes de Cristo,
es lo que se conoce como la revolución agrícola, ya que las mujeres y los hombres se convierten en sedentarios y se da pie a sociedades rurales no complejas, constituidas por aldeas y comunas. ¿Ok? Esto lo vamos a ver después. Esto ahorita no nos importa. ¿Ok? Los rayos, no nos interesa esto. Entonces, una vez que el clima es adecuado y que el hombre descubre que puede él dejar una semillita y esta crece y podría alimentarse y volver a sembrar la semillita, se da cuenta que tiene que quedarse en un lugar adecuado para el cultivo. ¿Pero en dónde? Arriba de un cerro, abajo del cerro, a las orillas de un río, en el mar. ¿En dónde? Solo vamos a ver la siguiente clase. Aquí nada más quiero que vean una situación actual del clima, en donde podemos ver cómo las zonas más frías se encuentran al norte y al sur. Una zona más templada, vamos a encontrarla más cálida, perdón, vamos a encontrarla en esta parte en donde encontramos diferentes climas ecuatoriales, tropicales y hasta desérticos, mientras que encontramos un clima continental o mediterráneo, que es lo que nos interesa. Toda esta región es la que vamos a estudiar en este semestre. La que nos interesa son propicias para el desarrollo de la agricultura. Quiero que vean el clima y ahora vean los núcleos agrícolas. Vean cómo tiene una cierta relación. Resulta que todas estas zonas en verde se conocen como núcleos agrícolas. Y esa zona siempre tuvo mucha gente. Sin embargo, no siempre la gente que estuvo ahí alcanzó una alta complejidad. Por ejemplo, los polinesios andan por acá, ni pintan sus islas. Alcanzaron una complejidad, sí, pero muy tardía. Y no comparable con el desarrollo tecnológico de Mesopotamia o de Egipto o de la misma Mesoamérica. Nos vamos a centrar en este punto. Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de cebada, trigo, cebolla, lenteja, guisantes, dátil, cabra, oveja, camello. Este es el llamado creciente fértil. ¿Ok? De lo demás platicamos la siguiente clase. Es en el creciente fértil, en torno al año 8000 al 6000 antes de Cristo, donde encontraremos la revolución agrícola. ¿Qué es la revolución agrícola? Se divide el trabajo, la gente se sedentariza, por lo tanto habrá unos que se dediquen a una cosa, otros que se dediquen a otra cosa. Esta gente comienza a especializarse. Algunos se van a dedicar a hacer algunos se van a dedicar a cultivar, otros se van a dedicar a cosechar, y cada vez se va complejizando más, de la mano con un crecimiento poblacional que nos exige una organización social. Estas organizaciones sociales nos van a dar como consecuencia la creación de principales instituciones de poder, religión y Estado. Y esto dará pie a lo que se conoce como el nacimiento de las sociedades complejas y la revolución urbana. Pero ahorita nos interesa esto. Hasta aquí nada más. Esto lo vamos a retomar más adelante. Resulta que a partir de la agricultura comienzan a dividirse las actividades, comienzan a repartirse y organizarse según a ver quién va a moler el maíz, el trigo, perdón, quién va a cosechar el trigo, quién va a cuidar el ganado, quién va a cortar la carne, quién va a almacenar la carne, quién va a comenzar a preparar la carne, etc. Ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Esto, por lo tanto, va a traer en consecuencia el surgimiento de la cerámica, el surgimiento de nuevas herramientas de piedra y madera, hueso, y la construcción de primeras viviendas como estas que son chozas, que son cabañas. Comienzan también algo súper importante, así como la cerámica, el tejido. Comienzan a hacer las primeras ropas, no solo de pieles, sino también de lana. Y aquí es donde comenzamos a hablar ya un poquito más de arquitectura. Resulta que en el neolítico precerámico, conocido como el mesolítico, vamos a encontrar en esta llamada región del creciente fértil
una zona de alta concentración de asentamientos agrícolas que construían algo similar a esto. De adobe, que es tierra, la dejaban secar al sol y ponían un pedazo de lodo seco encima de otro, madera y hasta ahí. Eran poblaciones muy pequeñas de hasta 3 hectáreas. Culturas agrícolas experimentales o recolectoras, con piedra pulida, construcciones de madera, adobe y paja. Se generaban las primeras murallas, que eran pequeños elementos para que la gente no de pronto llegara a tu asentamiento. Y se dan los primeros indicios de un comercio. Tengo esto, te lo cambio por esto y tú dame lo que yo no tengo. Eso. Tenemos a Jericó como la gran ciudad precerámica. Ojo, estas fotografías son estratos del año 1200 a.C. Jericó es muy conocida por sus murallas, pero las murallas, todo esto, no son del periodo precerámico. Ya son muy posteriores. Miles de años después, ¿ok? Simplemente para señalar cómo Jericó, esto era un asentamiento. Después se convirtió en una ciudad, obviamente con ciertas zonas de cultivos, etcétera, pero era muy pequeña, ¿ok? Tenemos quizás la más importante en el llamado Neolítico Precerámico B, o mejor conocido como la agricultura por fertilidad entre el 8000 y el 6000, en donde encontramos poblados de 2 hectáreas, 12, no 2, 12, se planificaban ya los crecimientos, se especializaban por pobladores. Aquí está el señor del trigo, aquí está el señor de las vacas y aquí está el señor de los pollos, ¿ok? Surgen culturas agrícolas ganaderas, las herramientas igual, pulidas, el neolítico, eso significa, se desarrolla el comercio y hay una evidencia de unas prácticas funerarias y religiosas en el interior de los hogares. Y es ahí donde cada uno de esos puntos nos está indicando sitios neolíticos. Quizás Jericó, que es el que acabamos de mencionar, que fue parte todavía de este desarrollo. Catalhuyuk, que es el siguiente que vamos a ver. Damasco, que seguramente les suena, que hoy en día existe. Y hay otros como Seribar, Gangdaré, Alikosh, Harmo, Shanidar, Golebik Tepe, Tel Mourekbit. En fin, son pequeños asentamientos que si ustedes los buscan en Google, literal van a encontrar nada. O sea, literal son asentamientos, yacimientos con muchos ecofactos y artefactos. ¿Ok? Quiero que vean cómo Egipto y Mesopotamia están fuera todavía de este periodo del llamado Precerámico B o agricultura por fertilidad en el Neolítico. Vamos a centrarnos en este lugar. Catalhuyuk es un asentamiento agrícola en donde podemos ver en planta que era realmente muy pequeño y no hay plazas. Todas las casas están en diferentes direcciones, todas agrupadas en algo llamado hacinamiento. Está encimada una de otra y de hecho el acceso a estas casas, la mayoría era por la parte superior. Utilizaban escaleras para irse a manera de terrazas. Y en la parte superior encontramos el acceso. Y bajabas otra vez por escaleras. Algunas ventanas, algunas viviendas con sí un acceso normal, una puerta, pero la mayoría eran accesos superiores. ¿Cómo se construían? Aquí ya vemos una complejidad arquitectónica. Lo que hacían eran grandes ladrillos, aquí están, bloques de adobe secados al sol, lo cual se le llama adobe. Se ponía uno encima de otro de forma, ay, se me olvidó el nombre. Se llama, que está intercalado, tiene uno, cuatrapeado, ese es el nombre. Los tabiques, como hoy en día los tabiques cuatrapeados, así se pone el adobe. Se le pone un recubrimiento de tierra, agua, y ese sería el recubrimiento. Se generan espacios centrales para tener un fogón, una estructura de madera sobre la estructura de adobe, una serie de carrizos para en la parte superior poner un terrado, tierra, y que es una zona en donde la lluvia, bueno, es muy relativa,
Aquí lo interesante es la tierra, que es muy rica, muy fértil, no porque fuera por lluvia específicamente. Por lo tanto, el acceso se hacía en la parte superior con elementos de madera, paja, etc. Y estos lugares servían para, pues, estar, almacenar. Vean en la parte de abajo cómo podías enterrar a tus muertos, tener tu hoguera, ¿no? Un acceso en la parte superior, algo que podríamos entender como una cocina, tener a tu ganado, ahora sí que tener a tu ganado a un lado, por si la requieres, la necesitas. Muchas veces el ganado podía meterse a la casa y ellos les daba calor a los habitantes. Entonces, bueno, ya saben ustedes, si tienen ganado, pues saben que el ganado también es para dar calor. Y bueno, pues estaban realmente pegados a otra casa, y arriba tenían otra casa, y a un lado tenían otra casa. Y esto es la arquitectura de Catalhuyuk. Hoy en día el sitio arqueológico es este. De hecho, la fotografía que se les mostró al inicio es de Catalhuyuk. Y podemos ver estos vestigios. Vestigios de estratificación del suelo, diferentes niveles, diferentes elementos de adobe. Y bueno, están protegidos justamente para que no se pierda con el paso del tiempo. Esto es una excavación arqueológica y son diferentes estratos, identificando las estructuras, los muros, pero no solo los muros. Resulta que, si somos observadores, aquí hay algo que parece un altar. Déjenme quito porque yo aquí estoy estorbando un poco. Ahí está. Eso parece un altar. ¿Ok? Y resulta que sí, miren, aquí todavía se ve el acabado original del muro. Qué interesante. Aquí se ven los adobes y se ven cómo hay diferentes espacios. Aquí se ve un espacio que seguramente era el del fogón para el fuego. Y resulta que dentro de estas casas se realizaban ritos funerarios y ritos religiosos. Y se encuentra nuevamente aquí a una figura femenina sentada, porque Catalhuyuk también tenía una idea matriarcal. Las mujeres, la mamá, era pues lo que movía y lo que organizaba. La idea de los toros, muchos de estos toros no eran genuinos, eran hechos por ellos para dar la idea de los toros. Claro, la idea del toro ya era algo que conocían ellos. Esta es una reconstrucción de una de las casas de Catalhuyuk, en donde podemos ver cómo hay espacios definidos para diferentes actividades, el mismo envolvente del espacio, cómo hay ciertos recovecos para poner elementos votivos, religiosos, esculturas, etc. Y con esto vamos a concluir. Quiero que se den cuenta. Vamos a comparar estas dos imágenes. Voy a poner mi video aquí porque estas tres imágenes no nos importan. Nos importa esto que está aquí y estas dos imágenes. Vean cómo el creciente fértil, que parece una media luna, llega el momento en que se recorre y ahora sí está en Egipto y Mesopotamia. Ustedes dirán, ¿pero por qué pasó eso, Daniel? Resulta que en torno al año 6000 a.C., la complejidad técnica da pie a que las mujeres y los hombres puedan aprovechar los ríos para generar canales de riego. Por lo tanto, vas a utilizar al Tigris, al Éufrates y al Nilo para de ahí sacar el agua y tú controlar las zonas de cultivo. Ya no estás aquí a expensas del clima, a expensas de si llueve o no llueve, a expensas de... Porque aquí, si se fijan, más que en esta zona, aquí no hay propiamente ríos. Aquí se encuentra una gran fertilidad gracias al Mediterráneo, pero dependías mucho del clima. En cambio ahí tú ya podías sacar el agua del río y utilizarlo porque es agua dulce además. Acuérdense que los ríos es el deshielo de los cerros. Entonces, el río Nilo viene desde casi el sur de África, del lago Victoria, y de los Sagros, los montes Sagros. El deshielo de los mismos hacen que corra agua dulce que puedes beber y que puedes utilizar para tus cultivos. Eso significa que en el año 6000 estos grupos agrícolas comienzan lentamente a complejizarse. Entonces, en el año 8000, en resumen, vamos a encontrar zonas agrícolas en el levante del Mediterráneo, que es esta parte, el norte de Siria y la alta Mesopotamia, como una zona muy fértil. ¿Ok?
En el año 6000, gracias al Tigris, al Éufrates, al Nilo, al Indo en la India y al río Amarillo o Wanjo, vamos a tener que surgen las primeras grandes asentamientos agrícolas que darían pie a las primeras grandes culturas. Egipto, Mesopotamia, China y el Valle del Indo. Y en Mesoamérica, entre el 3000 y el 3000, en la región de los Andes, se va a desarrollar de otra forma. Pero eso lo vamos a ver el siguiente semestre, si el coronavirus no lo permite, ¿vale? Hasta aquí concluiría la clase. Todas las dudas, por favor, háganlas, aprovechen el grupo de Facebook y nos vemos en Zoom, ¿sale? Gracias y nos vemos.